Los discípulos, después de aquella obra de multiplicación de panes y peces, toman un camino distinto al Señor, toman un camino contrario. Se oscurece y ellos bajan al mar, se embarcan y comienza la travesía hacia Cafarnaúm, hacia la casa. Los discípulos van hacia el lago de Galilea, Jesús se va hacia la montaña. Muchas veces nosotros, viendo las obras del Señor, cogemos otro camino. Ellos habían quedado pues también admirados de esa multiplicación de panes y peces, pero toman otro camino al oscurecer y noche cerrada. Pero así nosotros tengamos otro camino, después de ver las maravillas del Señor, así haya noche cerrada, así haya viento fuerte, así el lago esté encrespado, el Señor viene a buscarnos. Dejemos a un lado esas soberbias que yo encontré al Señor, yo si oro, yo porque como yo hago esto, entonces Dios me tiene que... No, Él siempre nos busca, Él siempre nos busca. Habían remado mucho, 25, 30 estadios, estamos hablando de unos 4 kilómetros dentro del lago, y ven a Jesús que se acerca a la barca caminando sobre el mar y se llenan de miedo. Cuando escogemos la noche, cuando escogemos la oscuridad, cuando vamos en contra de Jesús, un camino en contra de Jesús, pues todo es tormenta, todo es oscuridad, todo es miedo, todo es angustia. Pero el Señor va y nos busca. El Señor va en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de las olas, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lo peor. Él va y habla. Soy yo, no teman. Y es maravilloso cómo ellos, llenos de miedo, al escuchar la palabra del Señor, todo cambia. Todo cambia. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio donde iban. La palabra del Señor quita el miedo, la presencia del Señor ya me lleva al destino. La palabra del Señor quita el miedo, la presencia del Señor me lleva a mi destino. Que nosotros, escuchando su palabra, tengamos esa seguridad de que en Él está el destino. Él no sube a la barca. Ya ellos no tienen miedo, ya ellos llegaron con Jesús, ya llegaron con Jesús. Qué hermoso es ver esto, como la presencia de Jesús, la palabra del Señor, me hace llegar sin miedo al lugar donde debo ir, al lugar donde debo ir. Cómo la palabra del Señor, cómo la presencia del Señor es tan diferente cuando se enfrentan problemas. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos los problemas de la primera comunidad cristiana, y esos problemas no eran los problemas de los principales de los judíos,
El problema principal de los judíos eran que los discípulos de Jesús hacían milagros con poder, sanaban, predicaban, llenaban la ciudad de Jesucristo. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Los que tienen hambre. Los que tienen hambre. En el servicio diario no se atendía a las viudas de los de lengua griega y los de lengua hebrea. Que nuestro problema siempre sea la caridad, no las obras del Señor. Que nuestro problema siempre sea ayudar al otro. Que nuestro problema siempre sea en el otro llenarlo de lo que se necesita en el nombre de Dios. Que nuestro problema no sea que la iglesia, que el Papa, que el problema sea la caridad porque yo veo en el otro a Jesús. ¿Qué diferencia entre las autoridades judías y esta primera comunidad? El tipo de problema que tenía. Hay que atender a los que tienen hambre. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y los discípulos cómo lo solucionan? Pues nombrando los diáconos, sirviendo, buscando servidores. Los discípulos seguirán con la oración, con el servicio de la palabra. Y la solución siempre es en el Espíritu Santo. La solución siempre es en el Espíritu Santo. Los 12 convocando a la asamblea de los discípulos dijeron, y cuando los 12 se congregan es a orar, y cuando los 12 se congregan es a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y entonces en la primera comunidad ya hay más servidores, ya hay diáconos, que el diácono es en el servicio al necesitado, el servicio a la caridad, el que depende del obispo, pero en el servicio total de la caridad. Pero no los mandan a trabajar, a hacer la caridad así como así. Se los presentaron a los apóstoles y ellos impusieron las manos orando. Qué hermoso es que cuando tengamos una misión, tengamos un servicio, siempre seamos enviados, siempre haya oración, y solo así la palabra crecerá, la palabra crecerá. Ya los discípulos, aquí en los Hechos de los Apóstoles, la presencia de Jesús en ellos ya es un hecho, como termina el relato del Evangelio de hoy. Llegan a tierra, llegan a Jesús, ya llegan, con Jesús ya llegan, y con Jesús comienzan a resolver problemas, y con Jesús imponen manos para el servicio de todos, y con Jesús nombran los diáconos, y con Jesús. Qué hermoso es estar con Jesús, qué hermoso es vivir este tiempo de Pascua donde vemos en los Hechos de los Apóstoles la obra de Jesús reinando, pero la obra de Jesús reina en medio de las dificultades. No es que yo me convertí y ya todo tiene que estar perfecto, no. En la barca había viento, había miedo, aquí habían problemas, habían peleas, pero solamente en la oración y en el nombre de Jesús tenemos la solución. Qué triste una persona que nunca tiene solución a su problema, que siempre está en el mismo problema, peleando, quejándose y no encuentra. Falta oración, falta Espíritu Santo, falta esa palabra de Jesús: no teman, soy yo. Y allí comienza toda la solución, allí comienza Dios a glorificarse más y más. Amén.